Mi familia tenía una tradición, volver a contar mis momentos más vergonzosos en cada cena. Todo el mundo siempre se reía. Una noche conté uno sobre mi hermana. Nadie se rió. Mamá dijo, eso fue cruel. La miré y dije 6 palabras. Ahora no paran de llamar. La historia que estaban contando había sucedido cuando yo tenía 14 años, hace casi 20 años, pero la relataban como si hubiera pasado ayer. Cada detalle conservado con una claridad perfecta y humillante. Y entonces Harper intentó huir, pero tropezó con sus propios pies y se dio de bruces frente a todos. Mi padre golpeó la mesa, riéndose tan fuerte que le faltaba el aire. Toda la asamblea escolar viéndola, y ella cayó como un saco de papas. Mi hermana Chloe estaba doblada del dolor, con lágrimas rodando por su rostro. No puedo. No puedo respirar. La forma en que lo describes lo hace aún más gracioso. Mi hermano Tyler estaba grabando con su teléfono, probablemente planeando publicarlo en el chat grupal de la familia más tarde. ¿Recuerdan cómo se le puso la cara de roja? Como un tomate a punto de explotar. Yo estaba sentada en la mesa del comedor de mis padres, tenedor en mano, sonriendo tensamente mientras realizaban el familiar ritual de burlarse de mi humillación adolescente. Esto era tradición. La cena de los domingos en casa de mamá y papá significaba buena comida, tiempo en familia y un recuento exhaustivo de cada cosa vergonzosa que yo hubiera hecho en la vida. Había estado sucediendo desde que tengo memoria. El percance en mi boda, donde accidentalmente llamé a mi esposo por el nombre equivocado durante nuestros votos. Mi presentación en la universidad, donde mezclé mis tarjetas de notas y hablé sobre biología marina en una clase de economía. La vez que caminé por un supermercado con papel higiénico pegado al zapato. La entrevista de trabajo en la que derramé café por todo el escritorio del entrevistador. Cada error, cada momento incómodo, cada incidente humillante era preservado como leyenda familiar y mencionado regularmente para entretenerlos. Cuéntala de su primera cita, instó Chloe, cuando ella pensó que el chico estaba buscando su mano, pero en realidad estaba buscando la canasta de pan. ¡Oh, Dios! Sí. Tyler dejó su teléfono para apreciar adecuadamente esta historia en particular. Y ella simplemente le agarró la mano de todos modos y no la soltaba. Mi madre se lanzó al relato con facilidad practicada, marcando todos los ritmos, enfatizando las partes más mortificantes. Todos se rieron. Incluso mi esposo, Jackson, que había escuchado estas historias 100 veces, se rió cortésmente. Años atrás había aprendido que protestar lo empeoraba. Pedirles que se detuvieran me transformaba en alguien que no aguantaba una broma. Enojarme significaba que era demasiado sensible. Así que sonreí, aguanté y comí mi estofado mientras ellos se entretenían con mi humillación. Pero algo cambió esa noche. Tal vez fue cumplir 34 años y darme cuenta de que había pasado 3 décadas siendo el saco de boxeo de la familia. Tal vez fue la terapia a la que había estado asistiendo durante 6 meses, aprendiendo sobre el establecimiento de límites y el respeto por mí misma. Tal vez solo estaba cansada. ¿Saben lo que dije durante una pausa en las risas? Tengo una historia divertida sobre Chloe. La mesa se quedó en silencio. La sonrisa de Chloe se congeló en su rostro. Es de su despedida de soltera, continué, manteniendo un tono ligero y conversacional, igualando la energía que ellos usaban en mis historias. ¿Recuerdan cuando se emborrachó y? La voz de mi madre fue cortante. Harper. La ignoré. Y empezó a llorar diciendo que no estaba segura de querer casarse con Caleb. Y luego llamó a su exnovio y le dijo que había cometido un gran error. El rostro de Chloe palideció. Eso era privado. ¿Lo era? Porque le contaste a literalmente todo el mundo esa historia sobre mis votos matrimoniales. Ya sabes, la publicaste en Facebook. Eso fue diferente. ¿En qué es diferente? Porque Chloe miró a nuestra madre en busca de apoyo. Mamá, haz que se detenga. Mi madre dejó su copa de vino con calma deliberada. Harper, eso fue cruel. Chloe te confió esa información. Lo que estás haciendo es traicionar su confianza.
Miré a mi madre, a la mujer que había pasado 34 años encontrando nuevas formas de avergonzarme en las reuniones familiares, que les había contado a extraños sobre mis años incómodos de adolescencia, que había compartido historias sobre mis fracasos en cada día festivo. Cumpleaños y cena casual de domingo. Entonces, ¿por qué está bien cuando me lo haces a mí? Es completamente diferente. Tus historias son divertidas. Lo que acabas de compartir sobre Chloe fue profundamente personal e hiriente. Mis historias también son profundamente personales. El error en los votos de mi boda. Estaba mortificada. Todavía lo estoy. Pero ustedes lo cuentan como si fuera una rutina de comedia. Mi padre intervino tratando de restaurar la paz. Cariño, sabes que no lo hacemos con mala intención. Solo nos estamos divirtiendo. A mi costa. Siempre a mi costa. Estás siendo demasiado sensible, dijo Tyler. Bromeamos con todos. Ah, sí. Porque he estado viniendo a estas cenas durante 34 años y puedo contar con los dedos de una mano las veces que alguien contó una historia vergonzosa sobre alguien que no fuera yo. Eso no es verdad, empezó Chloe. Absolutamente es verdad. ¿Cuándo fue la última vez que alguien contó una historia humillante sobre ti? ¿Sobre Tyler? ¿Sobre papá? No lo hacen porque saben que les dolería, pero de alguna manera está bien cuando el objetivo soy yo. La mesa se había quedado completamente en silencio. Jackson me observaba con una expresión que no pude descifrar. Mi familia parecía sorprendida, a la defensiva e incómoda. Creo que estás haciendo un gran problema de la nada, dijo mi madre finalmente. Somos una familia. Bromeamos. Si no puedes soportar unas cuantas bromas, tal vez eres demasiado sensible. Algo dentro de mí se rompió. Miré directamente a mi madre y dije 6 palabras. Entonces no voy a volver más. Me levanté, dejando mi plato a medio terminar. Jackson, ¿estás listo para irte? Él ya estaba de pie, agarrando su chaqueta. Absolutamente. Harper, siéntate. La voz de mi padre tenía un tono de mando que probablemente funcionaba cuando yo tenía 8 años. A los 34, solo sonaba desesperado. Estás exagerando. No vamos a cambiar décadas de tradición familiar porque de repente no aguantas una broma. Entonces supongo que hemos terminado aquí. Caminé hacia la puerta. Mi familia se quedó congelada en la mesa, claramente sin creer que realmente me estaba yendo. Esto es ridículo, me gritó Chloe. Vas a tirar por la borda a nuestra familia por unas cuantas bromas. Me volví desde la puerta. No estoy tirando nada. Ustedes tiraron mi dignidad todos los domingos durante 34 años. Simplemente ya terminé de permitírselo. Nos fuimos. El camino a casa fue silencioso hasta que Jackson finalmente habló. Estoy orgulloso de ti. ¿Lo estás? Porque siento que acabo de hacer explotar a toda mi familia. Tu familia te ha estado usando como entretenimiento desde que te conozco. Probablemente desde antes. Esta noche fue la primera vez que te defendiste. Van a llamar. Me van a decir que estoy siendo dramática. Probablemente. Pero no tienes que contestar. Tenía razón sobre las llamadas. Mi teléfono empezó a sonar antes de que siquiera llegáramos a casa. Primero fue Chloe. No puedo creer que me avergonzaras así frente a todos. No tenías derecho a sacar a relucir algo que te conté en confianza. No contesté. Dejó un mensaje de voz de 3 minutos enumerando todas las formas en que la había lastimado, sin ningún reconocimiento a las décadas de historias que ella había contado sobre mí. Luego Tyler. Hermana, ¿qué fue eso? Hiciste que la cena fuera súper incómoda. Mamá está molesta. ¿Puedes simplemente llamar y disculparte para que podamos seguir adelante? Luego mi padre. Harper, tu madre está muy herida. Creo que le debes una disculpa. Este comportamiento está fuera de lugar. Luego mi madre. No entiendo de dónde viene esto. Siempre hemos sido una familia muy unida. ¿Por qué de repente nos atacas? Por favor, llámame para que podamos discutir esto como adultos.
No le devolví la llamada a ninguno. El comentario de Jaque, esto pega fuerte porque es muy simple y era muy necesario. No gritaste. No los insultaste. Solo les volteaste el espejo por un segundo y no pudieron soportarlo. Eso te dice todo. En el momento en que Chloe se convirtió en el objetivo, de repente fue cruel, privado, ir demasiado lejos. Pero cuando fuiste tú durante décadas, de alguna manera solo era diversión. Y esas 6 palabras, ese es el verdadero punto de inflexión. No es dramático, solo definitivo. Ahora llaman porque la dinámica se rompió. No te perdieron en la cena, perdieron a la versión de ti que se quedaba callada. Las llamadas continuaron durante 3 días, mensajes de voz, textos, correos electrónicos. Mi hermano Tyler envió un largo mensaje de texto grupal sobre que la familia es para siempre y que no debemos dejar que las cosas pequeñas nos dividan. Chloe publicó estados vagos en Facebook sobre la traición y las personas que no saben perdonar. Mi madre envió un correo electrónico enumerando cada cosa buena que había hecho por mí, concluyendo con, y así es como me pagas. Ninguno de ellos se disculpó. Ninguno de ellos reconoció que, tal vez, posiblemente, me habían estado tratando mal. Todo se trataba de cómo yo los había lastimado, cómo yo estaba destruyendo a la familia, cómo yo necesitaba superar mi ego y regresar. No respondía nada de eso. Mi terapeuta, la doctora Emily Davis, se mostró orgullosa cuando le conté lo que pasó. Ese fue un límite significativo, dijo durante nuestra siguiente sesión. ¿Cómo te sientes? Aterrada, liberada, culpable, enojada, todo a la vez. La culpa está programada. Han pasado toda tu vida enseñándote que tu papel es aceptar su trato sin quejarte. Cuando violaste ese rol, tu cerebro inmediatamente pensó, has hecho algo malo. Pero si hice algo malo, ¿no? Traicioné la confianza de Chloe. ¿Lo hiciste? ¿O demostraste que el mismo estándar que aplican a tus momentos privados podría aplicarse a los de ella? Y a ella no le gustó experimentar lo que te ha hecho durante años. Me quedé pensando en eso por un momento. Se sintió cruel cuando lo dije porque la empatía es tu configuración predeterminada. ¿Entiendes cómo se siente ser humillada? Entonces, hacérselo a otra persona, incluso a alguien que te lo ha hecho repetidamente, se siente mal. En realidad, esa es una señal de salud emocional, no de debilidad. Entonces, ¿por qué me siento tan mal? Porque te están diciendo que deberías sentirte mal. Porque tu familia ha pasado décadas condicionándote para que aceptes su trato sin resistencia. Cuando finalmente te resististe, no pudieron manejarlo, así que están tratando de forzarte a volver a tu papel familiar. Las llamadas siguieron llegando. Después de una semana, escalaron. Mi madre apareció en mi casa sin avisar. No la dejé entrar. Harper, por favor, ¿podemos hablar de esto? Estaba llorando, lo cual era nuevo. No entiendo qué pasó. Estábamos teniendo una cena agradable y simplemente explotaste. Mamá, te he pedido durante años que dejes de contar historias vergonzosas sobre mí. Has ignorado cada petición porque son divertidas, porque eso es lo que hacen las familias, se ríen juntas. Ustedes se ríen de mí. Hay una diferencia. Eso no es justo. Te amamos. Entonces demuéstralo respetándome, no usando mis momentos más humillantes como entretenimiento. No puedo creer que estés haciendo esto por unas viejas historias. Estás siendo increíblemente egoísta. Sí, estoy siendo egoísta. Me estoy protegiendo de las personas que me han tratado como a un chiste durante 34 años. Nunca te tratamos como a un chiste. Te tratamos como familia. Entonces tu definición de familia es diferente a la mía. Se fue llorando. Me sentí terrible, pero también con la mente clara. Jackson me abrazó mientras yo lloraba, asegurándome que había hecho lo correcto. Chloe fue la siguiente. Me envió un mensaje de texto preguntando si podíamos reunirnos para tomar un café, solo nosotras dos. En contra de mi buen juicio, acepté. Nos encontramos en una cafetería a medio camino entre nuestras casas. Chloe se veía cansada, su maquillaje no lograba cubrir las ojeras. No entiendo qué hice mal, dijo después de que ordenamos.
He estado repitiendo esa cena una y otra vez en mi cabeza, y no puedo entender qué te detonó. Chloe, ¿cuántas veces has contado la historia de mis votos matrimoniales? No sé. Unas cuantas veces. Prueba con docenas. Se la has contado a todos los que conocemos. Publicaste sobre eso en las redes sociales. Lo mencionaste en mi fiesta de cumpleaños, en Navidad, en Pascua. ¿Crees que es divertidísimo que accidentalmente llamara a Jackson por el nombre de mi exnovio durante nuestra ceremonia? Es un poco gracioso. Es humillante. Estaba mortificada. Todavía lo estoy. Pero tú lo cuentas como si fuera material de comedia stand-up. Eso es diferente de lo que tú hiciste. La historia sobre mi despedida de soltera era privada. Te lo conté en confianza. ¿Y la historia sobre mis votos matrimoniales no era privada? ¿Y el desastre de mi presentación en la universidad? ¿Y cada cita incómoda que he tenido? ¿Crees que compartí esas cosas queriendo que se repitieran en cada cena familiar? Chloe se quedó callada por un largo momento. Nunca lo pensé de esa manera. Lo sé. Ese es el problema. Entonces, ¿qué quieres? ¿Una disculpa? Quiero que entiendas que lo que has estado haciendo me lastima. Que siempre me ha lastimado. Y quiero que pare. Pero así es nuestra familia. Bromeamos. Si no puedes soportarlo, entonces. ¿Qué? Soy demasiado sensible. No aguanto una broma. Chloe, hay una diferencia entre las burlas amables y usar los momentos más vergonzosos de alguien como entretenimiento recurrente. Tú no tolerarías si yo contara tu historia de la despedida de soltera en cada cena familiar durante la próxima década. Eso es porque eso es realmente vergonzoso. Tus historias solo son divertidas. Miré a mi hermana, dándome cuenta de que genuinamente no lo entendía. No podía ver cómo sus historias divertidas y su historia realmente vergonzosa eran exactamente la misma cosa, momentos personales y humillantes compartidos para el entretenimiento de otros. No puedo hacer esto, le dije, poniéndome de pie. Vine aquí esperando que lo entendieras, pero no es así. No puedes ver más allá de tu propia comodidad lo suficiente como para reconocer que me has estado lastimando. Harper, espera. Ya terminé de explicar esto. Si quieres tener una relación conmigo, tienes que parar. Todos ustedes tienen que parar. No más historias sobre mis momentos vergonzosos. No más tratar mi humillación como entretenimiento. Si no pueden hacer eso, entonces hemos terminado. Me fui antes de que pudiera responder. El chat grupal de la familia explotó después de eso. Tyler escribió párrafos sobre cómo yo estaba destrozando a la familia. Mi padre envió mensajes severos sobre respetar a los mayores. Chloe compartió capturas de pantalla de nuestra conversación, convenientemente editadas para hacerla quedar como razonable y a mí como inestable. Salí del chat grupal. 2 semanas después de la cena, mi madre intentó un enfoque diferente. Envió una carta física real escrita a mano en papel fino. Queridísima Harper. He estado pensando mucho desde nuestro desacuerdo. Tu padre y yo estamos desconsolados por esta ruptura en nuestra familia. Siempre nos hemos enorgullecido de ser muy unidos, de ser el tipo de familia que se mantiene conectada a través de todo. Quiero que sepas que nunca tuvimos la intención de lastimarte. Las historias que contamos se dicen con amor, compartidas en el espíritu de la unión familiar. Lamento si te hicieron sentir incómoda, pero creo que estás siendo demasiado sensible sobre algo que nunca tuvo la intención de causar daño. La familia significa perdonar los defectos del otro y aceptar que a veces bromeamos de maneras que no siempre son perfectas. Te pido que nos perdones por cualquier dolor no intencionado y regreses a las cenas de los domingos. Te extrañamos. Tu hermana está particularmente herida por lo que compartiste sobre su momento privado. Se siente traicionada y le cuesta entender por qué serías tan cruel. Espero que te acerques a ella y te disculpes. Te amamos y queremos arreglar esto. Por favor, llámame. Con amor, mamá. Leí la carta 3 veces.
Estaba magistralmente escrita, aparentando pedir disculpas mientras en realidad minimizaba mis sentimientos, echándole la culpa a mi sensibilidad y exigiéndome que me disculpara con Chloe sin reconocer que Chloe me había hecho lo mismo durante años. El comentario de Jaque, esta parte muestra por qué nada cambió. Porque todavía no lo entienden. La carta de tu madre parece una disculpa, pero no lo es. Es básicamente, siento que te sientas así. Ahora vuelve y arregla las cosas. La respuesta de Chloe lo demuestra aún más. Ella todavía piensa que tus historias son divertidas y las de ella son intocables. Mismo comportamiento, reglas diferentes, y ese es el verdadero problema. No ven un problema, por lo tanto, no pueden arreglarlo. Les diste un límite claro. Simple, justo y que se había hecho esperar mucho. Simplemente no les gusta que eso signifique que ellos tengan que cambiar. Así que ahora la pelota está en su cancha, no en la tuya. No respondí a la carta. Pasó un mes. Las llamadas se redujeron de diarias a semanales. Los mensajes pasaron de exigir mi regreso a preguntar qué tendría que pasar para que yo regresara. Mi padre envió un texto. ¿Qué quieres de nosotros? No podemos disculparnos por cosas que no creemos haber hecho mal, pero queremos que vuelvas a la familia. ¿Cuál es tu precio? ¿Mi precio? Como si mi dignidad fuera algo negociable. Finalmente respondí. Quiero que dejen de contar historias vergonzosas sobre mí. Eso es todo. Es todo lo que siempre he querido. Dejen de tratar mi humillación como entretenimiento. Su respuesta llegó rápidamente. Eso parece extremo. Esas historias son parte de la cultura de nuestra familia. Nos estás pidiendo que cambiemos quiénes somos. Les estoy pidiendo que me respeten. Nosotros te respetamos. Esto es ridículo. Vas a perder a toda tu familia por unas cuantas bromas. Ustedes me van a perder por su negativa a dejar de contar unas cuantas bromas. Esas son cosas diferentes. No respondió después de eso. La familia de Jackson nos invitó a Acción de Gracias. Su madre dejó en claro que éramos bienvenidos, que no había presión, pero que les encantaría tenernos si queríamos ir. Fuimos. Fue el primer día festivo importante que pasé lejos de mi familia en toda mi vida. La madre de Jackson no contó historias vergonzosas sobre nadie. Cuando el hermano de Jackson empezó a mencionar algo incómodo de los años de adolescencia de Jackson, su madre desvió gentilmente la conversación. No vayamos por ahí, cariño. Estoy segura de que Jackson preferiría no revivir la escuela secundaria. Fue así de simple. Alguien mostró signos de incomodidad y el tema cambió. Revolucionario. Lloré en el auto camino a casa. Jackson se detuvo, preocupado, preguntando qué me pasaba. No pasa nada, logré decir entre lágrimas. Esa es la primera cena festiva que he tenido en la que nadie se burló de mí, en la que yo no fui el entretenimiento, en la que fui simplemente una persona en la cena. Él me abrazó mientras yo lloraba, y guardé luto por todos los años en los que acepté un trato que otras familias nunca soñarían con infligir a sus seres queridos. 2 meses después de la infame cena, Chloe llamó desde un número que no tenía guardado, por lo que logró saltar mi bloqueo. Por favor, no cuelgues, dijo inmediatamente. ¿Solo? Necesito decir algo. Esperé. Le conté a Caleb lo que pasó, toda la historia sobre lo de la despedida de soltera y la cena familiar y todo. Hizo una pausa. Me preguntó cómo me sentiría si alguien contara esa historia sobre mí en cada reunión familiar por el resto de mi vida. Y dije, lo odiaría. Y luego me preguntó por qué pensaba que estaba bien hacerte eso a ti. Me quedé en silencio, dejando que ella misma lo procesara. No tengo una buena respuesta. He estado pensando en ello durante semanas y no tengo una buena respuesta. Simplemente siempre lo hacíamos. Era lo normal. Tú siempre estabas de acuerdo con eso. Nunca estuve de acuerdo con eso. Solo no sabía cómo hacer que pararan. Lo siento. Su voz se quebró. Realmente lo siento, Harper. No pensé en cómo se sentía desde tu lado. No quería pensarlo porque entonces tendría que admitir que estábamos siendo una basura contigo.
Fue la primera disculpa real que recibí de alguien en mi familia. Gracias, dije en voz baja. ¿Puedo preguntar? ¿Alguna vez vas a volver? No lo sé. Eso depende de si las cosas realmente cambian. ¿Cómo se vería ese cambio? No más historias sobre mis momentos vergonzosos. No más tratar mi humillación como entretenimiento. Respetar mis límites cuando digo que algo me incomoda. Eso parece razonable. Pero mamá y papá no van a cambiar. Lo sabes, ¿verdad? Creen que estás siendo ridícula. Entonces supongo que no los veré. ¿Y qué hay de mí, Tyler? ¿Podemos tener una relación separada de ellos? Lo pensé. Tal vez. Si realmente puedes cambiar cómo me tratas. Pero Chloe, si vuelves a los viejos patrones, terminamos. No voy a seguir explicando por qué me duele. Lo entiendo. Lo intentaré. Realmente lo intentaré. Hablamos durante otros 30 minutos. No fue una reconciliación completa, pero fue un comienzo. La primera grieta en el muro que mi familia me había obligado a construir. Tyler llamó una semana después, menos a modo de disculpa, pero al menos reconociendo que tal vez habían ido demasiado lejos. Todavía creo que estás siendo un poco dramática, pero si realmente te molestaba tanto, supongo que podemos bajarle a las historias. No era mucho, pero era algo. Mis padres nunca se disculparon. Enviaban mensajes ocasionales sobre cuánto me extrañaban, lo heridos que estaban, como yo estaba siendo terca y necesitaba superarlo. Pero nunca reconocieron que su comportamiento había estado mal. 6 meses después de la cena, mi madre envió un texto. Las cenas de los domingos no son lo mismo sin ti. Nos encantaría tenerte de vuelta. Por favor, ven este fin de semana. Prometemos portarnos bien. Portarse bien no era lo mismo que cambiar. No era un reconocimiento de culpa ni un compromiso de tratarme de manera diferente. Era una promesa de modificar temporalmente su comportamiento para que yo regresara. Sin intención de un cambio permanente. No fui. Chloe y yo empezamos a tener citas para tomar café una vez al mes, solo nosotras dos. Ella resbaló un par de veces, empezando a contar una vieja historia antes de corregirse. Lo siento. Lo siento. Tema diferente. ¿Cómo va el trabajo? Era progreso. Imperfecto, pero genuino. Tyler y yo nos enviábamos mensajes de texto ocasionalmente. Cosas superficiales. Nada profundo. Él todavía no entendía realmente por qué había cortado el contacto con nuestros padres, pero había dejado de intentar convencerme de reconciliarnos. Un año después de la cena, mi padre tuvo un susto de salud. Nada que amenazara su vida, pero lo suficientemente serio como para que todos se unieran. Chloe me llamó llorando, preguntándome si iría al hospital. Fui por mis hermanos, no por mis padres. Mi padre se veía pequeño en la cama del hospital, más viejo de lo que lo había visto nunca. Mi madre estaba sentada a su lado, su rostro demacrado por la preocupación. Harper, dijo mi padre cuando me vio. ¿Viniste? Chloe dijo que estabas enfermo. Estoy bien. Solo les di a todos un susto. Sonrió débilmente. Esto es tonto, ¿no? Todos nosotros estando separados por unas cuantas historias. No es tonto para mí. Sé que crees que te tratamos mal. No estoy de acuerdo, pero sé que tú piensas eso. Y la vida es demasiado corta para pasarla enojados los unos con los otros. No estoy enojada. Solo me estoy protegiendo. De tu propia familia. De personas que no me respetan. Mi madre habló. Siempre te hemos respetado. Te amamos. Te queremos de vuelta en nuestras vidas. Entonces dejen de contar historias vergonzosas sobre mí. Es todo lo que he pedido. Intercambiaron una mirada. Alguna conversación silenciosa pasó entre ellos. Bien, dijo mi padre finalmente. Si eso es lo que se necesita, pararemos con las historias. ¿Lo dices en serio o lo dices porque estás en un hospital y me quieres aquí? Lo digo en serio. Si es tan importante para ti, nos detendremos.
Quería creerle, pero había aprendido a no confiar en promesas hechas en crisis que serían olvidadas una vez que las cosas volvieran a la normalidad. Necesitaré ver que realmente cambian antes de volver a las cenas de los domingos. Mi madre parecía querer discutir, pero mi padre puso su mano sobre la de ella. ¿Eso es justo? El comentario de Jaque, esta parte funciona porque finalmente es progreso real, aunque no perfecto. La disculpa de Chloe. Esa es la primera vez que alguien realmente lo entendió. Sin excusas, sin el eres muy sensible, solo pura comprensión, eso importa. Tyler está a medio camino. Todavía desdeñoso, pero al menos ajustándose. Tus padres, sin embargo, siguen siendo los mismos. Incluso en el hospital, lo tratan como algo pequeño en lugar de algo que importó durante décadas. Lo que más destaca es que no cediste. Te presentaste, pero bajo tus propios términos. Sin culpa, sin fingir que todo está bien. Y ese último momento es clave. No aceptaste palabras. Pediste pruebas a lo largo del tiempo. Esa es la diferencia ahora. Mi padre se recuperó. 2 meses después, Chloe me invitó a una pequeña cena familiar en su casa. Solo ella, Caleb, Tyler y su novia, Jessica. Sin padres. Pensé que tal vez podríamos empezar a reconstruir sin ellos, me explicó. Tener cenas donde realmente disfrutemos de la compañía del otro en lugar de actuar para mamá y papá. Acepté con cautela. La cena fue agradable. La novia de Tyler, Jessica, contó una historia divertida sobre una confusión en su trabajo. Chloe compartió noticias sobre un posible ascenso. Nadie mencionó nada vergonzoso sobre los demás. Cuando Tyler empezó a hacer referencia a algo de nuestra infancia, Chloe lo pateó por debajo de la mesa y cambió de tema. Lo siento, me dijo moviendo los labios sin emitir sonido. Está bien, respondí de la misma manera. Progreso. Mis padres se enteraron de estas cenas y se sintieron heridos de no ser invitados. Mi madre llamó a Chloe exigiendo saber por qué estaba tomando partido. No estoy tomando partido, me contó Chloe durante un café. Le dije que estoy eligiendo tener una relación con mi hermana y que si eso le molesta, ella necesita descubrir por qué. ¿Cómo respondió? Mal. Dijo que yo estaba traicionando a la familia, que tú me habías envenenado en su contra, que ella no me crió para ser desleal. Lo siento. No lo sientas. Estos son ellos mostrando quiénes son realmente. Finalmente estoy viendo con lo que has tenido que lidiar toda tu vida. Tyler tuvo una experiencia similar. Papá me llamó traidor por cenar contigo. Dijo que yo estaba eligiendo tu lado sobre el de ellos. Le dije que no hay bandos. Que solo es una familia intentando cenar sin ser una mierda los unos con los otros. ¿Y cómo resultó eso? Me colgó. Las cenas dominicales en casa de mis padres continuaron sin nosotros. Ocasionalmente, alguna de mis tías o primos me contactaba, confundidos sobre por qué la familia estaba fracturada. La versión de mi madre involucraba que yo era demasiado sensible y cruel, guardando rencores por bromas inocentes. No me molesté en corregir la narrativa. Las personas que importaban sabían la verdad. 18 meses después de la infame cena, mi madre me llamó directamente. Me gustaría invitarte a almorzar. Solo nosotras dos. Sin agenda, sin emboscadas. Solo quiero hablar. Casi dije que no, pero algo en su voz era diferente. ¿Cansada, tal vez? Resignada. Nos encontramos en un restaurante a medio camino entre nuestras casas. Se veía mayor, el estrés le había añadido años a su rostro. Gracias por venir, dijo después de que ordenamos. Dijiste que querías hablar. Quería disculparme. Esperé, escéptica. He estado hablando con un terapeuta. Mi propio terapeuta. No me empujes a ir a uno. Ella me ha estado ayudando a entender algunas cosas sobre cómo trato a las personas. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Tenías razón sobre las historias. Sobre tratar tu vergüenza como entretenimiento. Fue cruel, y lo siento. Chloe dejó de venir a las cenas de los domingos.
Luego Tyler. Luego tus primos empezaron a hacer preguntas, y tu padre y yo estábamos sentados en esa mesa de comedor solos el uno con el otro, y me di cuenta de que habíamos ahuyentado a todos por negarnos a admitir que estábamos equivocados. Me miró con lágrimas en los ojos. Te extrañaba. Extraño a mi hija. Y estaba dispuesta a contar esas estúpidas historias cada semana en lugar de admitir que te había estado lastimando. Era la disculpa que había deseado durante años, pero había aprendido a ser cautelosa. Gracias por decir eso, pero necesito ver un cambio real, no solo palabras. Lo sé. Y no te pido que regreses de inmediato o confíes en mí inmediatamente. Solo te pido una oportunidad para demostrar que puedo hacerlo mejor. Hablamos durante 2 horas. Realmente hablamos. No solo ella dando sermones mientras yo escuchaba. Me contó sobre su infancia, sobre una cultura familiar donde las burlas eran amor y la sensibilidad era debilidad. Me habló de su madre, mi abuela, que le había hecho exactamente lo mismo a ella. No lo excusa, dijo, pero lo explica. Aprendí que esto era normal, que así era como las familias mostraban afecto. Pero cuando te dije que me dolía, podrías haber cambiado. Debí haberlo hecho. Tienes razón. Elegí proteger la tradición sobre protegerte a ti, y eso estuvo mal. Salí de ese almuerzo sintiéndome cautelosamente esperanzada, pero en guardia. Las palabras eran fáciles. El cambio de comportamiento era difícil. Mi madre se probó a sí misma lentamente. Me invitaba a tomar un café una vez al mes. Sin presiones. Enviaba mensajes preguntando por mi vida sin sacar a relucir el pasado. Cuando Chloe mencionaba algo de nuestra infancia, mi madre desviaba la conversación en lugar de alentar la historia. Después de 6 meses de comportamiento consistente y cambiado, acepté asistir a una cena de domingo. Fue incómodo. Mi padre estaba rígido y formal, claramente incómodo con la nueva dinámica. Mi madre monitoreaba cada conversación, asegurándose de que nadie se desviara hacia los viejos patrones. Chloe y Tyler tenían cuidado, hiperconscientes de las posibles minas terrestres. Nadie contó historias vergonzosas sobre nadie. Cuando mi padre empezó a mencionar algo de mi adolescencia, mi madre le tocó el brazo y negó levemente con la cabeza. Se detuvo a mitad de la frase, pareció confundido y luego cambió de tema. No fue perfecto. No fue cómodo, pero fue diferente. ¿Cómo estuvo?, preguntó Jackson cuando llegamos a casa. Raro, pero bien. Nadie se burló de mí. Ese es el estándar mínimo. Nadie me humilló activamente. Para mi familia, eso es progreso. Asistimos a las cenas de los domingos esporádicamente después de eso. Una vez al mes, a veces menos. Nunca me relajé por completo, siempre esperando que alguien volviera a los viejos patrones. A veces lo hacían. Tyler empezaba una historia antes de corregirse. Chloe hacía una broma antes de recordarlo. Pero se corregían, se disculpaban y seguían adelante. 2 años después de la infame cena, estábamos en la cena del domingo cuando mi padre compartió una historia sobre sí mismo, sobre una presentación de negocios que había salido graciosamente mal, donde accidentalmente había insultado a un cliente importante. Todos se rieron, incluyéndolo a él. Fue divertido porque él se estaba riendo de sí mismo, no de que se estuvieran riendo de él. Ben, dijo cuando las risas se apagaron, así es como cuentas una historia divertida sobre la vergüenza. Cuentas la tuya propia, no la de alguien más. Fue lo más cerca que estuvo de reconocer lo que había hecho mal. Después de la cena, mi madre me llevó a un lado. Gracias por darnos otra oportunidad. Sé que no fue fácil. No lo fue. Pero me alegro de haberlo hecho. Hiciste bien en irte esa noche, en decir esas 6 palabras. Necesitábamos escucharlo, incluso si no estábamos listos para escuchar. ¿Qué cambió? ¿Qué te hizo realmente escuchar? Perderte. Ver a Chloe y Tyler alejarse también. Darme cuenta de que nuestro orgullo y nuestra terquedad estaban destruyendo a nuestra familia. Apretó mi mano. Me enseñaste que amar a alguien significa respetarlo, incluso cuando es incómodo, incluso cuando significa cambiar.
Las llamadas que solían ser mensajes de voz desesperados se convirtieron en conversaciones familiares normales. Los mensajes de texto que solían ser viajes de culpa se convirtieron en preguntas genuinas de ¿cómo estás? La relación nunca sería lo que fue antes. Nunca confiaría plenamente en ellos de la forma en que lo había hecho antes de aprender a establecer límites. Pero era mejor, más saludable, construida sobre el respeto real en lugar de la tolerancia esperada. Mi hermana Chloe se convirtió en el miembro de mi familia más cercano. Nuestras citas de café se convirtieron en una verdadera amistad, en conversaciones honestas sobre nuestra infancia y cómo ambas habíamos sido dañadas por diferentes aspectos de nuestra dinámica familiar. Yo era la hija perfecta, admitió una vez. Pero eso venía con su propia presión. Tenía que ser perfecta. Tú tenías que ser la que se equivocaba para que yo pudiera verme bien en comparación. Nunca lo pensé de esa manera. Yo tampoco, hasta que empecé a pensarlo en serio. Ambas estábamos siendo utilizadas, solo que de diferentes maneras. Tyler tardó más en cambiar. Había sido el menor, el más protegido de la disfunción, pero eventualmente él también lo vio. La forma en que nuestros padres manipulaban, la forma en que usaban la vergüenza como control. Siento no haberte defendido, me dijo durante una de nuestras cenas entre hermanos. Todos esos años, todas esas historias. Yo solo me reía porque todos los demás se reían. No te culpo. Estabas haciendo lo que a todos nos enseñaron a hacer. Aún así. Debía haber sido mejor. La familia sobrevivió, pero era diferente. La vieja tradición murió esa noche que salí de la cena dominical. Lo que la reemplazó fue más saludable, pero también más distante. Nunca volvería a tener la confianza ciega en mi familia que había tenido antes. Había aprendido que el amor sin respeto no era realmente amor en absoluto. Esas 6 palabras, entonces no voy a volver más, lo habían cambiado todo. Había sido aterrador decirlas, liberador sentirlas y devastador cumplirlas, pero habían sido necesarias. Porque a veces la única forma de salvar una relación es estar dispuesto a perderla. Y a veces la única forma en que la familia aprende a respetarte es cuando dejas de aceptar cualquier cosa menor a eso. Las llamadas que solían ser acoso eventualmente se convirtieron en una conexión genuina. Las cenas que solían ser humillación eventualmente se convirtieron en verdadero tiempo en familia. La relación que solía construirse sobre mi disposición a ser el blanco de todas las bromas, eventualmente se convirtió en algo mutuo y respetuoso. Tomó 2 años, incontables conversaciones incómodas, terapia para múltiples miembros de la familia y la disposición a alejarme permanentemente si las cosas no cambiaban. Pero funcionó. No porque yo los obligara a cambiar, sino porque finalmente me respeté a mí misma lo suficiente como para exigir ese respeto de los demás. Esas 6 palabras me salvaron. Y, eventualmente, salvaron a mi familia.